La Segunda Guerra Mundial, que inicia en 1939 y culmina en 1945, es sin duda el conflicto más grande y devastador de la historia de la humanidad, en donde participan prácticamente todos los países y se combate en todos los continentes y en todos los océanos. Tuvo como consecuencia la muerte de entre 50 y 70 millones de personas, casi el 2,5% de la población mundial de la época, y fue la primera guerra en donde se hizo uso de un arma nuclear, la primera y la única. Los dos bandos que pelearon, si bien, como indiqué hace un momento, casi todos los países estuvieron involucrados, se dividen en dos grupos, el eje y los aliados. En el eje, los tres países más importantes fueron Alemania, la Alemania nazi, el Imperio del Japón y la Italia fascista de Mussolini. Pero también participaron otros países como Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia. En el lado aliado destacan en primer lugar Francia y Gran Bretaña, que fueron las dos primeras potencias que se enfrentaron a Alemania en 1939. Luego, la Unión Soviética se une al bando aliado el 22 de junio de 1941, cuando Alemania invade sus territorios, y posteriormente Estados Unidos también ingresa al bando aliado el 7 de diciembre de 1941 tras el ataque a Pearl Harbor. Muchos otros países se unieron al bando aliado, ya sea porque fueron atacados por alguna de las potencias del eje o porque se unieron a la guerra posteriormente, viendo que el bando aliado era el probable ganador, sobre todo los países de América Latina que se unieron al bando aliado entre 1943 y 1945, algunos aportando tropas como Brasil y México. Dicho esto, vamos a hablar de las causas o antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que ocurren entre la firma del Tratado de Versalles en 1919 y el inicio de la guerra en 1939. Voy a dividir las causas en tres grandes grupos: las causas económicas, las causas ideológicas y las causas políticas. Primero vamos a hablar de las causas económicas, y la primera de estas es la Gran Depresión de 1929. Luego de la Primera Guerra Mundial, los países europeos habían quedado con las economías muy debilitadas y Estados Unidos se convirtió rápidamente en la primera potencia económica y era la principal fuente de divisas hacia el extranjero, y también el principal comprador tanto de materias primas como de productos industrializados. Por eso la recuperación de la economía europea y también de otras regiones del mundo dependía mucho de aquellos productos que compraba Estados Unidos. Sin embargo, el 29 de octubre de 1929 ocurre lo que se llama el crack o el martes negro, que fue la quiebra de la bolsa de Wall Street en Nueva York, generando una crisis financiera y luego una depresión económica con una reducción drástica del PBI en Estados Unidos, y esto se expandió rápidamente a otros países del mundo. En primer lugar, Estados Unidos dejó de enviar divisas al extranjero, dejó de dar préstamos, y segundo, dejó de comprar los productos que se producían en Europa o las materias primas de otros continentes. Y uno de los países más golpeados dentro de Europa, de hecho fue el segundo más afectado después del mismo Estados Unidos, fue Alemania, el cual entre 1929 y 1932 perdió el 33% de su PBI y el 39% de su producción industrial, lo cual generó una gran tasa de desempleo y pobreza y conflicto social, y este clima de conflictividad sociopolítica fue la que allanó el camino para el surgimiento y fortalecimiento del nazismo y el ascenso de Adolfo Hitler al poder. La segunda causa económica que voy a mencionar es el auge del proteccionismo y el decrecimiento del comercio internacional. Esto fue un derivado de la crisis del 29, ya que los países, al producir menos y tener menor capacidad de compra, comenzaron a comerciar menos entre ellos, causando un decrecimiento de entre un 50 y un 66%. Además, el hundimiento del comercio internacional se extendió más allá de la crisis hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque algunos de los países, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, tomaron la decisión de proteger sus economías y iniciaron una guerra comercial, elevando sus barreras arancelarias, utilizando el control de cambios, y esto permitió que
que el comercio internacional no se pudiera recuperar pese a que ya las economías en algunos países estaban comenzando a repuntar. La consecuencia principal de esto es que al haber menos interdependencia económica entre los países, estos decidieron hacer sus economías autónomas. Había mucho menos costo a la hora de iniciar una guerra. Y esto de hecho motivó a que Alemania, ya bajo el mando de Hitler, hiciera una economía que fuera prácticamente autónoma y que no dependiera de las importaciones o exportaciones de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de otras potencias a las cuales podía enfrentarse. El segundo grupo de causas está referido a las causas ideológicas, que tienen que ver principalmente con el auge del nazismo. El partido nazi, fundado por Adolfo Hitler en 1920, tiene tres elementos como su base para crecer y, y ganar adeptos. El primero es el rechazo a las cláusulas del Tratado de Versalles, tanto las cláusulas de pérdidas territoriales, cláusulas económicas, sanciones y las cláusulas de la desmilitarización alemana, la cual generaba un gran rechazo en un importante sector de la población de Alemania, y la propaganda nazi atacó al Tratado de Versalles para ganar adeptos. Su segundo elemento es el tema antisemita, ¿no? El odio irracional hacia la población judía. El antisemitismo existía en Europa desde siglos atrás y había tomado mucha fuerza en algunos países de Europa central, incluso en Rusia y en Alemania. Y Hitler apeló a este sentimiento para tratar de buscar un culpable. ¿Quiénes eran los culpables de los males de Alemania? Hitler utilizó a dos grandes enemigos: los comunistas, bolcheviques, y los judíos, quienes fueron los que traicionaron a Alemania a través de un cuchillo por la espalda en el momento en que se levantaron ante el Kaiser y firmaron el Tratado de Versalles, solo con el interés de proteger su economía, de proteger sus intereses personales. Esta propaganda caló muy fuerte en la población alemana, quienes poco a poco comenzaron a creerse el cuento de que eran los comunistas y los judíos los culpables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, lo cual es falso, evidentemente. Y el tercer elemento que ayudó a que el partido nazi cobrara mucha fuerza fue la Gran Depresión, porque la Gran Depresión generó mucho desempleo, mucha pobreza, mucha conflictividad social. Los partidos, sobre todo los partidos más radicales, se enfrentaban en las calles, y mucha gente que no tenía cómo expresar su incomodidad se unía a estas bandas de paramilitares, ya sean comunistas, socialistas o nazis, que se enfrentaban. Entonces esta situación de desorden hizo que finalmente el presidente de Alemania en la época de 1932, von Hindenburg, nombrara canciller a Hitler, porque vio en él una personalidad fuerte y además controlaba ya el 33% del parlamento alemán, del Reichstag, en las elecciones de noviembre de 1932. Y es por eso que a partir de 1933 Hitler gobierna como canciller, que es una especie de primer ministro, ¿no? Jefe de gobierno, y poco a poco comenzó a cooptar otros elementos de poder. Cuando muere Hindenburg en el año 34, él asume ambos cargos, generando esta idea de el Führer, ¿no? Y Hitler a partir de ahí comienza su cacería de brujas, en primer lugar contra los comunistas, prohíbe el Partido Comunista, y luego poco a poco comienza a perseguir a los judíos, en primer lugar en Alemania. Esta situación del nazismo tiene su principal consecuencia es que Hitler veía que los enemigos externos de Alemania tenían que ser derrotados para que Alemania pueda ser grande, ¿no? Y los enemigos externos eran principalmente el judaísmo internacional y el comunismo encarnado en la Unión Soviética. Y siempre Hitler, desde que escribió Mein Kampf, estuvo decidido a derrotar y atacar la Unión Soviética para poder crear este Lebensraum, que era un gran territorio que iba a servir como granero y fuente de materias primas y de mano de obra barata para el crecimiento de Alemania como un gran imperio. Pero antes de llegar a conquistar la Unión Soviética y derrotar al comunismo internacional, tenía que primero fortalecer a su propio país,
y para eso había que desmantelar todas las cláusulas del Tratado de Versalles, lo cual lo llevaría a enfrentarse a las potencias occidentales, principalmente Francia y Gran Bretaña. Esto me lleva al tercer grupo de causas, que son las causas políticas. Y el primer tema que voy a mencionar de estas causas es lo que se conoce como el apaciguamiento. ¿Qué es el apaciguamiento? Fue una estrategia o aproximación diplomática utilizada por los gobiernos, sobre todo de Francia y Gran Bretaña, para evitar de cualquier medio y de cualquier forma entrar nuevamente a una gran guerra con Alemania principalmente, pero también con otras potencias agresoras, ¿no? Esta política se implementó en los años 30, sobre todo a partir de 1935 hasta 1939. Las causas que llevaron a los países a utilizar esta estrategia fueron, en primer lugar, económicas, debido a la Gran Depresión. Las economías europeas, tanto de Francia como de Gran Bretaña, estaban muy debilitadas y no tenían la capacidad, pues, de afrontar una guerra de la escala de la Primera Guerra Mundial. También sociales, porque el pueblo que estaba desempleado, que estaba hambriento, que no tenía, no estaba en una situación como para apoyar causas belicistas, por lo menos en estos países que además existía todavía el recuerdo de la matanza, del sufrimiento que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces no había un apoyo social ni político a cualquier alternativa que sea la guerra. Entonces los gobiernos conservador en Gran Bretaña y socialista en Francia fueron siempre muy reticentes a utilizar estrategias que llevaran a un posible conflicto con la Alemania nazi principalmente, ¿no? Y en tercer lugar, es porque los gobiernos de Europa Occidental veían a Alemania nazi como simplemente un loquito, ¿no? Hitler que estaba ahí y que dándole de a poquitos pequeños caramelitos él iba a estar tranquilo y iba a evitar que Alemania volviera a una guerra, y más bien veían al monstruo de la Unión Soviética dominada por Stalin y creían que era el verdadero enemigo del cual había que protegerse, y más bien Alemania nazi podía ser casi una especie de aliado o chivo expiatorio para poder contener el expansionismo comunista liderado por la Unión Soviética, ¿no? Esta fue la aproximación que tuvieron los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, que llevaría a que permitiesen que Alemania y en menor medida Italia y también Japón comenzaran una política expansionista y agresiva que terminaría en la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el siguiente punto del cual vamos a hablar: el irredentismo y expansionismo de la Alemania nazi. Irredentismo, ¿por qué? Porque ellos creían que el Tratado de Versalles había despojado a Alemania de dignidad, incluyendo territorios, poder militar, poder económico, pero sobre todo en el tema territorial creían que habían poblaciones alemanas que habían quedado en territorios ahora extranjeros, ¿no? Básicamente Austria, una región también de los Sudetes, en la nueva Checoslovaquia y en Polonia. Y Hitler estaba decidido a recuperar esos territorios tradicionalmente alemanes. En segundo lugar, se quería romper con el diktat, por decirlo así, del Tratado de Versalles. Y así es que Hitler comienza a actuar de esta manera poco tiempo llegado al poder, ¿no? Luego de asumir tanto la Cancillería como la presidencia en este cargo dual llamado el Führer en 1934, lo primero que hace Hitler es comenzar a fortalecer nuevamente a las Fuerzas Armadas. Es así que el 17 de marzo de 1935 restaura el servicio militar obligatorio. El siguiente paso era recuperar el territorio de la Renania, que era un territorio que, bajo las cláusulas del Tratado de Versalles, si bien seguía bajo soberanía alemana, no podía tener presencia de fuerzas armadas. Es justo en la zona fronteriza entre Alemania y Francia, como lo pueden ver, y Bélgica, como lo pueden ver en el mapa. Y este territorio había sido ocupado hasta el año 1930 por fuerzas francesas con el fin de obligar el pago de reparaciones. Esta es la zona más industrializada de Alemania y es uno de los polos económicos, y de esta forma Francia se garantizaba que en caso de alguna violación del Tratado de Versalles ellos podían ocupar rápidamente ese territorio y poner de rodillas a Alemania. Entonces para Alemania era importantísimo recuperar
el control militar de esta región. Pero el ejército, sobre todo las cabezas, los generales von Clausewitz, dijeron que no estaban preparados para una guerra con Francia si es que Francia reaccionaba. Y en verdad el ejército alemán en ese momento estaba muy debilitado, pero Hitler apostó a que las potencias occidentales no iban a intervenir. Y efectivamente, el 7 de marzo de 1936, 100.000 soldados alemanes entran a la región de Renania sin oposición, y las potencias occidentales, más allá de reclamos diplomáticos, no utilizan la fuerza. Y los mismos diplomáticos británicos dijeron que era un poco la recuperación del patio trasero alemana y que esto no implicaba una violación brutal del Tratado de Versalles. Poco a poco así fueron concediendo en base a esta idea del apaciguamiento, ¿no? Luego vendría el famoso Anschluss. Anschluss hace referencia a la unión de Alemania con Austria, que son dos estados con población alemana, de habla alemana, la nación alemana, pero que habían sido separados por el Tratado de Versalles, y que además estaba expresamente dicho tanto en el acuerdo de Saint-Germain-en-Laye entre Austria y las potencias aliadas, y el de Versalles entre Alemania y los aliados, de que no se podía la unión. Sin embargo, desde 1934 y hasta marzo de 1938, el partido nazi alemán, a manos de Hitler, comenzó a incentivar un movimiento nazi dentro de la misma Austria. Y este movimiento nazi se volvió muy fuerte, y desestabilizó a los gobiernos socialdemócratas de la época. Incluso llegaron a asesinar al canciller austriaco Engelbert Dollfuss en julio de 1934, y presionaron al siguiente canciller, Kurt Schüssing, para que cediese a la anexión de Austria, a la unión de Austria con Alemania, y llevó a un estado de total desequilibrio, mucho movimiento civil, mucha confrontación, mucha violencia en las calles, la cual llegó al punto en que los austriacos se vieron acorralados y tuvieron que negociar con Hitler, lo cual fue lo peor que pudieron hacer, ya que Hitler los presionó al punto de que tuvieron que dimitir, poner a un canciller nazi austriaco, Seyss-Inquart, en el gobierno, y este accedió a que las fuerzas militares alemanas ingresaran. Y es así que el 12 de marzo de 1938 Alemania ocupa sin resistencia alguna Austria, y se declara la unión de ambos países. Esto es conocido como el Anschluss. Lo sorprendente es que tan solo semanas después del Anschluss, Hitler comenzó a presionar a Checoslovaquia para que devolviera el territorio de los Sudetes a Alemania. Los Sudetes es una región fronteriza entre los dos países, en donde había una importante concentración de población de habla germana, y había un movimiento de alemanes ahí que presionaba para volver a Alemania. Hitler utilizó esto como una excusa para presionar a Checoslovaquia, al gobierno del presidente Edvard Beneš. Sin embargo, él nunca cedió. A diferencia de Austria, Checoslovaquia no cedió, y las fuerzas armadas checas, que tenían además un gran aparato defensivo, una zona de fortalezas en la frontera, estaba preparada para luchar, y además contaban con la garantía de su independencia gracias a los acuerdos que tenía con Gran Bretaña y con Francia. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia, como están aplicando esta idea del apaciguamiento, no quisieron entrar a amenazar a Hitler, y más bien entraron en un largo proceso de conciliación que duró entre marzo y septiembre de 1938, en donde poco a poco fueron acorralando al gobierno checo para que fuera aceptando más y más condiciones de Hitler, ¿no? Esto llegó a su punto máximo en la conferencia de Múnich el 28 de septiembre de 1938, en donde se reunieron el primer ministro británico Neville Chamberlain, el primer ministro francés Édouard Daladier y Benito Mussolini. Sin embargo, no tomaron en cuenta a Checoslovaquia, que era el país, digamos, en cuestión. Solo se reunieron ellos tres con Hitler y llegaron al acuerdo en el cual, si es que Hitler recuperaba los Sudetes de Checoslovaquia, no iba a hacer más demandas territoriales ni a Checoslovaquia ni a ningún otro país, y de esa manera se garantizaba la paz.
Es así que Neville Chamberlain, en su avión aterrizando en Inglaterra, pronuncia una de estas frases no muy célebres de la paz en nuestros tiempos, que terminó siendo un total fracaso, ya que tan solo menos de un año después estallaría la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 10 de octubre, Alemania invade y ocupa los Sudetes checos, pero esto no quedaría ahí, sino que unos meses después, el 15 de marzo de 1939, Alemania, viendo de que tanto Francia como Gran Bretaña no estaban dispuestas a disparar una sola bala por la independencia de ese país, ocupa todo el territorio de Bohemia y Moravia, creando un nuevo protectorado, ocupando la ciudad de Praga, y Eslovaquia, la parte del este del país, se declara independiente, pero era un estado títere de la Alemania nazi. Es así como se acaba la independencia de este nuevo país, que no tenía ni 18 años de existencia, y Hitler se prepararía para su siguiente movida, que iba a ser en Polonia. Pero antes de hablar de Polonia, vamos a hablar un poco de también otra causa política, que fue el expansionismo italiano y del imperio japonés. En Italia, que gobernaba el fascista Benito Mussolini, que era una persona que tenía claros delirios de grandeza, se creía que Italia debía de recuperar la grandeza que tenía en las épocas del Imperio Romano, y por ello debía de tratar de ocupar todos los territorios aledaños al mar Mediterráneo para que se volviera de nuevo el famoso Mare Nostrum. Obviamente Italia era un país que no tenía el poder ni económico ni militar para lograr tremenda hazaña. Sin embargo, ya contaba con un territorio en Libia, ¿no? Un territorio colonial en Libia y también en la Somalia italiana. Y Mussolini vio esto como una oportunidad para comenzar su expansión desde esos territorios a países que no podían oponerle resistencia. Es así que en 1935 Italia invade Etiopía, o Abisinia, como se llamaba en esa época, y fue una guerra en donde los etíopes opusieron una loable resistencia, pero en donde la tecnología militar italiana, la aviación, la artillería, eran cosas que los etíopes no podían defenderse. Los aliados, una vez más, tanto en la Sociedad de Naciones como a nivel bilateral, no hicieron más que pequeños reclamos diplomáticos, incluso se quisieron poner sanciones económicas a Italia, pero estas no se dieron, y finalmente Italia decidió retirarse de la Sociedad de las Naciones. Pero esta ocupación se hizo sin que ningún país occidental interviniese, ¿no? Y luego, pocos años después, en septiembre de 1938, se comenzó a preparar Italia para invadir Albania, que era un pequeño país independiente al otro lado del mar Adriático, y es así que el 7 de abril de 1939 fuerzas italianas desembarcan en ese país y lo ocupan rápidamente. Esto, una vez más, un país pequeño, sin ninguna capacidad de poder oponer resistencia, y los aliados, una vez más, brazos cruzados, tratando de evitar, en primer lugar, enfrentarse a una guerra con Italia, y segundo, acercar a Italia con Alemania. Sin embargo, el acercamiento entre Alemania e Italia ya era un hecho real, que se había comenzado a dar con el apoyo de ambos países a las fuerzas de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, que había estallado en 1936 y duraría hasta 1939. Las fuerzas fascistas de Franco versus el Ejército Popular habían recibido una gran cantidad de ayuda en material militar, incluso tanques y aviación de guerra, de parte de Alemania nazi y de la Italia fascista, mientras que el Ejército Popular había recibido algún tipo de ayuda de la Unión Soviética, pero la ayuda militar de Alemania e Italia fue abrumadora y fue una gran ventaja para que Franco pudiera ganar la guerra. Ahí tanto Alemania como Italia comenzaron a probar sus armamentos nuevos, los primeros Panzer comenzaron a pelear ahí, los primeros aviones de la Luftwaffe, y se creó una amistad y una cercanía política entre ambos países, la cual se sellaría el 22 de mayo de 1939 con la firma del Pacto de Acero, que sería el núcleo de lo que luego se convertiría en el eje Roma-Berlín-Tokio. En ese sentido, finalmente, vamos a hablar del expansionismo del imperio japonés. Japón ya en los años 20 se consideraba a sí mismo como una potencia global, ya que tenía un gran poderío industrial, un gran poder militar, y lo había demostrado en la victoria
contra Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1905 y también en su participación en la Primera Guerra Mundial en el bando ganador y logrando obtener una gran cantidad de islas del antiguo imperio colonial alemán. Entonces, este sentimiento nacionalista que comenzó a surgir en Japón veía que Japón podía ser la nueva gran potencia del Asia-Pacífico. Y para ello, Japón, que era una pequeña isla, para poder sostener su poderío, tenía que controlar los recursos naturales que lo rodeaban y generar una gran esfera de coprosperidad. Esta idea fue apoyada tanto por la nobleza aristócrata llamada Monbatsu, por los comerciantes industriales llamados Saibatsu y por los militares llamados Gunbatsu. Esta alianza entre estos tres grandes grupos de poder crearían una serie de gobiernos o regímenes de carácter nacionalista o fascista, muy cercano a lo que ocurría en Alemania y en Italia, y también con un fuerte grado de anticomunismo. Este régimen decidió en 1931 invadir la Manchuria, que es un territorio que está al norte de la actual China, entre China, Mongolia y la Unión Soviética, y lo ocupan rápidamente con muy poca resistencia de China, que era un país muy debilitado en esa época, en plena guerra civil, y una vez más las potencias occidentales no intervienen. Sin embargo, esto no quedaría ahí, y en 1937 Japón decide atacar al corazón de China con una invasión brutal en donde masacraron a millones de chinos, sobre todo en las famosas masacres de Nankín. Y fue una guerra que duraría hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras más sangrientas que ha existido en la historia entre Japón y China. Sin embargo, una vez más, las potencias occidentales no intervinieron y Japón simplemente ante las protestas diplomáticas se retira de la Sociedad de Naciones. El único país que realmente comenzaría a notar preocupación por el expansionismo japonés sería Estados Unidos y sería lo que llevaría a su confrontación que estallaría con el ataque a Pearl Harbor dado el 7 de diciembre de 1941. Dicho esto, las fichas ya se estaban posicionando para el estallido de la Segunda Guerra Mundial que se daría alrededor de la crisis de la ciudad de Danzig. Danzig es una ciudad ubicada en el mar Báltico, en la zona de Prusia Occidental, que antes había pertenecido al Imperio Alemán y que ahora estaba bajo administración de Polonia. Hitler, a la vez que ocupaba lo que restaba del territorio checo, en marzo de 1939, exige a Polonia que se le devuelva la ciudad de Danzig y que se generara un corredor entre la ciudad de Königsberg, en Prusia Oriental, y Berlín, un corredor polaco que atravesara territorio polaco. Los polacos estuvieron siempre en contra de esta alternativa y ya por fin las potencias occidentales, Francia y Gran Bretaña, al ver que Alemania seguía tratando de recuperar territorios y violando el Tratado de Versalles y habiéndose visto burlada tras la ocupación de Checoslovaquia, declararon de que iban a apoyar a Polonia y que si Alemania atacaba a Polonia, ellos iban a intervenir militarmente. Entonces comienza a haber una negociación doble en donde por fin los aliados vieron a la Unión Soviética como una alternativa para frenar a la Alemania de Hitler. Y Stalin comienza a negociar por un lado con Alemania y por otro lado con las potencias occidentales. Sin embargo, Hitler le ofreció algo mejor que los aliados. Hitler le ofreció que en el caso de una invasión de Polonia, la zona occidental pasaría a control alemán y la zona oriental, lo que hoy es parte de Ucrania, Bielorrusia, pasaría a una zona de influencia soviética, algo que los aliados no podían ofrecer. Entonces, finalmente, de manera secreta, 23 de agosto de 1939, el ministro de Relaciones Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, firmarían el Pacto de No Agresión Ribbentrop-Molotov, que sellaría así el destino de Polonia, y pocos días después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadiría Polonia dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.